Bien, ahora sí, buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, como les comentaba anteriormente, recuerden que está habilitado el examen hasta el día 20, se habilitó el día 10 hasta el día 20, como siempre, hasta las 23:58 o 57 de la noche. Bien, así que le quedan 5 días más para hacer el examen. Hoy vamos a empezar con tema nuevo, ¿sí? Vamos a ver todos los trastornos del aparato digestivo, ¿sí? Primeramente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es el aparato digestivo? ¿Sí? El aparato digestivo está formado ¿por qué? Por el tracto gastrointestinal, que también lo llamamos tracto digestivo, ¿sí? El hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Bien, el tracto entonces digestivo o gastrointestinal es que una serie de órganos huecos unidos por un tubo largo retorcido que va desde la boca hasta el ano. Bien, los órganos de estos huecos que componen, dijimos, el tracto digestivo son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso y el ano. Bien, y después tenemos el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, que son órganos sólidos que también forman parte del aparato digestivo. Bien, ¿qué sucede? El intestino delgado tiene 3 partes. La primera parte se llama duodeno. Bien, luego en el medio está el yeyuno y el ilion al final. Bien, y el intestino grueso incluye también lo que es el apéndice o el apéndice, el ciego, el colon y el recto. Bien, el apéndice, ¿qué es? Es una bolsita con forma de dedo, podríamos decir, que está unida al ciego. A ver si mi fotito, no se me rían de mi fotito, por favor. A ver si se ve o no se ve porque tengo... denme un segundo. Vamos a sacar esto. Ahora se puede ver. A ver ahí. Admitimos. Bien. El apéndice es... Ay, no puedo con el dedo. En este creo que se ve mejor. ¿O no? No, no se ve. En el de arriba tenemos el intestino y es... Ay, ¿a dónde está acá? Lo que queda del intestino debajo. ¿Sí? Es la única que yo no puedo marcarla, pero es muy pequeña. A ver si se ve ahí, pues no veo. Ahí. ¿Lo ven? Sí. Bien. Mi súper dibujito. Discúlpenme por mi dibujito. Bien. Ahora sí. Tenía que sacar el efecto visual para que no se vea el fondo. Bien. Entonces, dijimos que el apéndice es esa bolsita que tiene como una forma de unita que está unido al ciego. ¿Bien? ¿Qué es el ciego? Es la primera parte del intestino grueso, ¿sí? Seguida por el colon. Y el recto es el final del intestino grueso, ¿sí? Está compuesto por qué, dijimos, por órganos huecos que están unidos, que forman que un tubo que va desde la boca, dijimos, hasta el ano. Bien,
¿Y cuáles son? Boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Y también hay órganos que ayudan a la digestión, como son la lengua, las glándulas que producen la saliva, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. ¿Bien? Entonces, hay bacterias en el tracto gastrointestinal que también las llamamos flora intestinal o microbiota, que ayudan con ¿qué? Con esa digestión, ¿sí? Y partes del sistema nervioso y circulatorio también ayudan, ¿sí? Trabajan todos en conjunto, los nervios, las hormonas, la sangre, las bacterias y los órganos, obviamente, del aparato digestivo digieren los alimentos y los líquidos que una persona come o bebe a diario. ¿Bien? Entonces, la digestión es importante porque el cuerpo necesita esos nutrientes provenientes de los alimentos, de las bebidas, para que funcione correctamente y para mantenernos sanos. Bien, entonces las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas, las grasas, los minerales y el agua son esos nutrientes que nuestro organismo necesita. ¿Sí? ¿Qué pasa? El aparato digestivo descompone químicamente todos esos nutrientes en partes, ¿sí? En partes tan pequeñitas como para que el cuerpo pueda absorber esos nutrientes y también usarlos como energía, crecimiento y reparación de células. ¿Bien? Entonces, dijimos que los descomponen en partes pequeñas. Por ejemplo, las proteínas se descomponen químicamente en aminoácidos, ¿sí? Las grasas, en cambio, se descomponen también, obviamente, químicamente en lo que son ácidos grasos y también glicerol, ¿sí? Y los carbohidratos, perdón, se descomponen en ¿qué? En azúcares simples, ¿sí? Entonces, ¿cómo, bien, cómo funciona el aparato digestivo? ¿Sí? Cada parte del aparato digestivo ayuda a, ¿qué? A transportar todo lo que son los alimentos y los líquidos a través de ese tracto gastrointestinal, ¿sí? Y también a descomponer, dijimos, químicamente lo que son alimentos y líquidos en partes más pequeñas o ambas cosas al mismo tiempo. Una vez entonces que los alimentos han sido descompuestos, ¿sí? En, dijimos, partes pequeñas, el cuerpo puede absorber y transportar los nutrientes hacia donde se necesitan. ¿Bien? ¿Qué sucede? El intestino grueso absorbe el agua y también todo lo que son los productos de desecho de la digestión y los convierte en heces. ¿Bien? Y los nervios y las hormonas ayudan a controlar ese proceso digestivo. ¿Bien? Entonces, la boca, que es el principal órgano para que nosotros introduzcamos nuestros alimentos o bebidas, hace el movimiento de masticar. ¿Bien? ¿Sí? Y hay jugos digestivos que son añadidos, por ejemplo, en la boca, la saliva. ¿Bien? ¿Y qué hace? Esas partículas de alimentos son descompuestas en almidones, que es un tipo de carbohidrato. Bien, por ejemplo, el esófago hace el movimiento de peristalsis, ¿sí?
ahí no interviene ningún jugo digestivo, ¿sí? Ni tampoco los alimentos ni los líquidos se descomponen químicamente. ¿Bien? Después tenemos lo que es el estómago, ¿sí? El estómago permite que la entrada de los alimentos y el músculo inferior mezcla los alimentos con el jugo digestivo, que es el ácido estomacal y las enzimas digestivas, ¿sí? Y se descomponen, dijimos, químicamente en proteínas. Vieron que cada uno tiene su función. El intestino delgado hace el movimiento de peristalsis e intervienen los jugos digestivos que hay en el intestino delgado. ¿Sí? Y esas partículas de alimentos son descompuestas químicamente en proteínas y carbohidratos. ¿Sí? En el páncreas, ¿qué interviene? El jugo pancreático. Y son descompuestas en carbohidratos y grasas y también proteínas. Bien. En el hígado, el jugo digestivo que se añade ahí es la bilis. Y esos alimentos se descomponen en grasas. Bien. Y por último nos quedaría lo que es el intestino grueso, que también genera un movimiento de peristalsis, y esos alimentos se descomponen, son descompuestos químicamente, o sea que las bacterias en el intestino grueso también pueden descomponer químicamente los alimentos. Bien, los alimentos son transportados a través de ¿qué? Del tracto gastrointestinal mediante ese proceso que yo les nombré que se llama peristalsis. Bien, los órganos grandes y huecos del tracto gastrointestinal contienen que una capa muscular que permite que sus paredes se muevan. Bien, entonces ese movimiento empuja los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal y mezcla el contenido dentro de cada órgano. Bien, entonces el músculo detrás de los alimentos, ¿qué hace? Se contrae y empuja esos alimentos hacia adelante, mientras que el músculo que está al frente se relaja y permite que los alimentos se movilicen. Bien, entonces el proceso digestivo empieza cuando una persona se introduce comida o líquido en la boca. Bien, ¿qué sucede en la boca? Los alimentos comienzan a movilizarse a través del tracto gastrointestinal cuando la persona come. Bien, cuando la persona traga, ¿qué sucede? La lengua empuja los alimentos hacia la garganta. ¿Sí? Después, un pequeño colgajo de tejido que se llama epiglotis se despliega sobre la tráquea para evitar que la persona se ahogue. Y así los alimentos pasan a lo que es el esófago. Bien, una vez que la persona entonces comienza a tragar, el proceso se vuelve automático. ¿Por qué? Porque el cerebro envía señales a esos músculos del esófago y comienza la peristalsis. ¿Bien? Luego, cuando los alimentos llegan al final del estómago, un anillo muscular que se llama esfínter esofágico inferior se relaja y permite que los alimentos pasen a lo que es el estómago. Bien, este anillo que les nombré recién, este esfínter, usualmente permanece cerrado. ¿Para qué? Para evitar que
lo que está en el estómago fluya de regreso al esófago. ¿Bien? Entonces, después de todo ese proceso, los alimentos entran a lo que es el estómago. Bien, los músculos del estómago comienzan a mezclar los alimentos y los líquidos con ese jugo digestivo. Bien, y el estómago vacía lentamente ese contenido que es llamado quimo a lo que es el intestino delgado. Bien, ¿qué sucede en el intestino delgado? Los músculos mezclan los alimentos con los jugos digestivos del páncreas, del hígado y del intestino. ¿Sí? ¿Y qué hace? Empuja toda esa mezcla para continuar, obviamente, con el proceso de lo que es la digestión. Bien, las paredes del intestino delgado, en este caso, absorben ¿qué? Lo que es el agua y los nutrientes digeridos y los incorpora a donde al torrente sanguíneo. Bien, y a medida que continúa esa peristalsis, esos movimientos, los productos de desechos del proceso digestivo pasan a lo que es el intestino grueso. Bien, entonces en el intestino grueso los productos de desechos que provienen, dijimos, de ese proceso digestivo, incluye partes no digeridas de alimentos y no digeridas de líquidos y células viejas de ese revestimiento del tracto gastrointestinal. ¿Sí? En el intestino grueso se absorben también agua y cambian los desechos de líquido a lo que va a ser heces. ¿Bien? Y nuevamente ese movimiento de peristalsis ayuda a movilizar esas heces hacia el recto. ¿Bien? El recto, entonces, es el extremo inferior del intestino grueso. Bien, y almacena ¿qué? Las heces hasta que las empuja fuera del ano durante nuestra defecación. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Perfecto? Bien. Entonces, a medida que, dijimos, los alimentos se transportan a través de ese tracto gastrointestinal, los órganos digestivos los descomponen químicamente a lo que son los alimentos en partes más pequeñas. ¿Sí? Utilizando, dijimos, movimientos como masticar, exprimir, mezclar y también los jugos digestivos, como eran, dijimos, la bilis, las enzimas, el ácido estomacal. Bien. Y nos quedaría digamos, cómo funciona el aparato digestivo para descomponer esos alimentos químicamente en pequeñas partes. ¿Sí? En la boca, el proceso digestivo, que comienza en la boca, habíamos dicho, comienza al masticar. ¿Sí? Las glándulas salivales producen saliva y también un jugo digestivo que humedece que los alimentos para transportarlos más fácil por el esófago hacia el estómago. ¿Bien? Entonces, la saliva también tiene una enzima que comienza a descomponer químicamente los almidones en lo que son los alimentos. Bien, después de tragar, la peristalsis dijimos que empuja la comida por el estómago, por el esófago, perdón, hacia el estómago. Y en el estómago, las glándulas situadas en el revestimiento del estómago producen ácidos estomacales y enzimas, ¿sí? Que descomponen los alimentos. ¿Sí?
Entonces, los músculos del estómago mezclan la comida con esos jugos digestivos. Bien, el páncreas también produce un jugo digestivo que tiene enzimas que las descomponen químicamente lo que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Bien, y también el páncreas suministra jugo digestivo al intestino delgado a través de pequeños tubitos que los llamamos conductos. ¿Sí? El hígado produce también jugos digestivos, que es la bilis, que ayuda a digerir, dijimos, grasas y algunas vitaminas. ¿Y qué sucede? Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar. ¿Sí? Y ahí son almacenados o también hasta que el intestino delgado los necesite, los use. Bien, entonces la vesícula biliar almacena lo que es la bilis entre comidas. O sea, cuando una persona come, la vesícula biliar exprime esa bilis hacia el intestino delgado a través de esos conductos biliares. Bien, el intestino delgado también produce jugos digestivos, el cual se mezcla con la bilis y con un jugo pancreático para completar esa descomposición química de lo que son las grasas, carbohidratos y las proteínas. ¿Sí? Además de eso, en el intestino delgado hay bacterias que producen algunas enzimas que necesitamos para digerir lo que son los carbohidratos. Bien, en el intestino delgado también dijimos que transporta agua del torrente sanguíneo al tracto gastrointestinal para ayudar también a descomponer los alimentos. Bien, y por último, en el intestino grueso se transporta más agua desde lo que es el gastrointestinal hasta lo que es el torrente sanguíneo, y las bacterias en el intestino grueso descomponen lo que son los nutrientes restantes y producen vitaminas, bien, y los productos de desecho de la digestión, inclusive las partes de los alimentos que aún son demasiado grandes, se convierten en lo que serían las heces. Bien, entonces, ¿qué sucede a los alimentos digeridos? El intestino delgado, dijimos, absorbe la mayoría de esos nutrientes, nutrientes de los alimentos y, disculpen, ahí está, y del sistema circulatorio los pasa a otras partes del cuerpo para ser almacenados y usarlos. Y hay células especiales que ayudan a que esos nutrientes absorbidos crucen ese revestimiento intestinal para pasar al torrente sanguíneo. ¿Sí? La sangre, ¿qué transporta? Azúcares simples, aminoácidos, algunas vitaminas, sales, al hígado. Y el hígado almacena y procesa y también distribuye esos nutrientes al resto del cuerpo cuando lo necesite o sea necesario. Bien. Entonces, el sistema linfático es una red de vasos sanguíneos que transporta glóbulos blancos y un líquido que se llama linfa a través del cuerpo. ¿Para qué? Para combatir infecciones, también para absorber las vitaminas y los ácidos grasos. Bien, entonces el cuerpo usa azúcares, aminoácidos,
ácidos grasos y también glicerol para desarrollar esas sustancias necesarias para lo que es la energía, el crecimiento y la reparación de las células. Bien, entonces, ¿cómo controla el cuerpo ese proceso digestivo? Bien, las hormonas y los nervios trabajan juntos para ayudar a controlar ese proceso digestivo. Bien, y hay señales que fluyen dentro del tracto gastrointestinal y que van de ida y de vuelta del tracto gastrointestinal a lo que es el cerebro. Bien, entonces, las hormonas, las células que recubren el estómago y el intestino delgado, producen y liberan hormonas que controlan el funcionamiento del aparato digestivo. Y estas hormonas le comunican al cuerpo cuándo debe producir jugos digestivos y envía señales al cerebro, indicando, por ejemplo, si una persona tiene hambre o si una persona tiene sed o si la persona está llena, por ejemplo. ¿Sí? Y también el páncreas produce hormonas, ¿sí? Que son también muy importantes, obviamente, para la digestión. ¿Sí? Otra cosa, el cuerpo tiene nervios que conectan el sistema nervioso central, que era el cerebro y la médula espinal, con lo que es el aparato digestivo. Y obviamente controlan algunas funciones digestivas. Por ejemplo, cuando una persona ve o huele comida, ¿sí? Creo que a todos nos ha pasado y nos pasa, el cerebro, ¿qué hace? Envía una señal que hace que las glándulas salivales les haga, como decimos nosotros, se nos haga agua a la boca. ¿Sí? Y nos prepara ¿para qué? Para comer. ¿Sí? Entonces, el cuerpo también tiene, obviamente, un sistema nervioso entérico que está compuesto por nervios dentro de las paredes del tracto gastrointestinal. Y cuando los alimentos estiran las paredes del tracto gastrointestinal, los nervios, ¿sí?, del sistema nervioso entérico, ¿qué hacen? Liberan muchas sustancias diferentes que aceleran o retrasan la movilización de los alimentos y la producción de jugos digestivos. Bien, los nervios envían señales para controlar esas acciones de los músculos del intestino de contraerse y relajarse, obviamente con el fin de empujar los alimentos a través de él. Bien, pequeña introducción a lo que es el aparato digestivo. Entonces, ahora sí vamos a ver las enfermedades más comunes del aparato digestivo. Tenemos dispepsia, apendicitis, estreñimiento, diarrea, enfermedades celíacas, meteorismo, gastritis, acidez, úlceras pépticas, reflujo gastrointestinal, gastritis, no sé si lo nombré, las hepatitis, las hemorroides tan conocidas. Bien, primeramente vamos a comenzar con lo que es dispepsia funcional, que es una de las enfermedades del sistema digestivo. Es un término, dispepsia funcional, es un término para los signos y los síntomas recurrentes de
indigestión que no tiene una causa obvia. ¿Sí? También se la llama que dolor de estómago no ulceroso o dispepsia no ulcerosa. ¿Sí? Entonces, la dispepsia funcional es común y puede durar mucho tiempo, aunque obviamente sus signos y sus síntomas son en su mayoría intermitentes. ¿Sí? Los signos estos y síntomas se asemejan a lo de una úlcera, como un dolor, como un malestar en la parte superior del abdomen, ¿sí? Y a menudo es acompañado por lo que son náuseas, eructos, o también puede ser distensión abdominal. ¿Bien? Con respecto a los síntomas y signos, perdón, puede haber dolor o ardor en el estómago, hinchazón, dijimos, eructos excesivos o náuseas después de ingerir comida, ¿sí? Otra cosa puede ser la sensación, ¿cómo llamarle? Esa sensación temprana de sentirse lleno, de saciarse muy rápido al comer, dolor en el estómago, que muchas veces pueden también no estar relacionados con las comidas, o que ese dolor de estómago se alivie con las comidas. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo hay que buscar atención médica? ¿Sí? Vas a buscar atención médica, obviamente, si experimentás algunos de estos signos y síntomas que sean persistentes y que te preocupe. Pero una persona tiene que buscar atención médica inmediata si aparecen vómitos con sangre, heces de color oscura, ¿sí? O esas heces parecidas al alquitrán. Cuando la persona le falta el aire, ¿sí? Cuando aparece un dolor que se extiende hacia la mandíbula, cuellos o lo que sea el brazo, y cuando la persona baja repentinamente de peso sin ninguna causa. Bien. Bien, ¿cuáles son entonces las causas de esta enfermedad? Realmente no está claro cuáles son las causas de la dispepsia funcional. Los médicos lo que consideran que la consideran como si es un trastorno funcional, ¿sí? Lo que significa que las pruebas de rutina pueden o no mostrar anomalías. Entonces, lo que sucede es que se diagnostica en función de los síntomas. Bien, y poseen factores de riesgo que pueden aumentar, obviamente, el riesgo de dispepsia funcional, que puede ser el sexo femenino, el fumar, la ansiedad o la depresión, el uso también de ciertos analgésicos de venta libre, como puede ser la aspirina, el ibuprofeno, ¿sí? Que también pueden causar problemas estomacales, antecedentes de abuso físico o sexual en lo que es la infancia, y también otro factor de riesgo es la infección por Helicobacter pylori. Bien, entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Sí?
Primeramente, el médico probablemente va a revisar lo que son los signos y los síntomas y debe hacerse un examen físico, ¿sí? Hay varios exámenes de diagnóstico que pueden ayudar a determinar, obviamente, la causa de ese malestar y también descartar cualquier otro trastorno que pueda causar los signos y síntomas que sean similares, ¿sí? Entonces, las opciones que hay son análisis de sangre, ¿sí? ¿Para qué? Porque ayuda a descartar otras enfermedades, ¿sí? Eh, También hay pruebas para detectar una bacteria, ¿sí? ¿Para qué? Para detectar, por ejemplo, la bacteria del Helicobacter pylori, que lo habíamos nombrado antes, que también causa problemas estomacales, ¿sí? Bien, una endoscopía, por ejemplo, ¿saben lo que es una endoscopía? ¿Sí? Bien, se pasa obviamente un tubito que es flexible y muy delgado y también tiene, está iluminado a través de la garganta y el médico puede ver lo que es el esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado, que es ¿cuál es la primera parte del intestino delgado? El duodeno, ¿sí? Y con una endoscopía también el médico puede recolectar pequeñas muestras del tejido del duodeno, perdón, para buscar todo lo que sea inflamación. ¿Bien? Bien. Hasta ahí vamos. Les voy a dar un pantallazo de los tratamientos que después lo vamos a ir viendo muy detalladamente una vez que terminemos con esto. Tenemos dispepsia funcional que son de larga duración, ¿sí? Y que no simplemente se pueden controlar con lo que son los cambios del estilo de vida y puede requerir de algún otro tratamiento. Y ese tratamiento depende también de los signos y los síntomas, ¿sí? Y también ese tratamiento puede combinar medicamentos con lo que son terapias conductual, ¿ven? Y hay medicamentos que pueden ayudar a controlar, obviamente, estos signos y estos síntomas, que pueden ser remedios. Hay remedios de venta libre para lo que son los gases, ¿sí? Son medicamentos que contienen el ingrediente simeticona, ¿sí? Que pueden proporcionar que algún alivio para reducir esos gases intestinales. Bien, como por ejemplo, que este es uno de los que más se ha hablado, que es la milanta, ¿sí? La conocen, ¿no? Que también se usa mucho para la acidez estomacal, la persona que sufre de acidez estomacal. Bien, después tenemos medicamentos para reducir que la producción de ácido, que son los llamados bloqueadores de los receptores H2, que estos medicamentos son de venta libre y también incluyen ay, se me fue. Cimetidina, perdón, cimeticón iba a decir. Cimetidina. Bien. Eh, sí, hay varios, pero podríamos nombrar famotidina, que es
llamada Pepcid AC, ¿sí? Y también, obviamente, se venden versiones que son mucho más fuertes, que son medicamentos que van bajo receta médica. Después Mi mamá tenemos... Sí, omeprazol toma mi mamá para cuando está con ese ardor en el estómago. sí, el omeprazol, mira, ¿quién no tiene omeprazol en su... Bueno, yo en mi caso lo guardo en la heladera porque si no, no sé por qué tengo la costumbre de antes de guardar los medicamentos en la heladera. Quien busca un medicamento en la heladera. Por ejemplo, a mí en mi caso, yo sufro de acidez de toda la vida, pero no puedo dejar el mate. No hay forma de que yo ¿Y deje el el mate, cigarrito, profe? ni hablar. Yo hago las dos cosas. Está mal lo que digo. Yo fumo, no voy a mentir, vamos a decir la verdad. Yo fumo y vivo con el mate. A mí el mate no sale de arriba de mi mesa. Puedo estar comiendo, pero te juro que está el mate al lado. ¿Sí? Y no hay forma que lo deje. No está bueno tampoco tomar tantas veces medicamentos porque hace mal. ¿Sí? Por más que sea un recubrimiento estomacal y todo lo que ustedes quieran, imagínate si yo me tomo un omeprazol todos los días. No es normal. Entonces, tenemos que dejar también ciertos hábitos para no sufrir de ciertas enfermedades. Bien, por ejemplo, en mi caso, como les dije, a mí el mate me trae muchísima acidez, pero descubrí algo que me hace que no deje el mate. Empecé a comprar, sí, es mucho más caro, todo lo que ustedes pueden decir, pero empecé a comprar la yerba orgánica sin palo y sin ningún residuo. Es simplemente la hoja de yerba triturada, santo remedio para mi caso. No significa que a todos les resulte de la misma manera. Bien. Otros medicamentos son medicamentos que bloquean la bomba de ácido, ¿sí? Que son los inhibidores de la bomba de protones, que desactivan las bombas, obviamente, dijimos, de ácido dentro de lo que son las células estomacales que segregan ácido, ¿sí? Y tenemos como de venta libre que se incluyen el lansoprazol, por ejemplo, el omeprazol, ¿sí? También está el osopremazol, ¿bien? Y obviamente, como todo medicamento, también hay medicamentos que inhiben esta bomba de protones que también se venden bajo receta médica, ¿sí? No todos los inhibidores de la bomba de protones son de venta libre. Bien, después obviamente hay medicamentos o antibióticos, mejor dicho, ¿sí? Es que se da antibióticos si la prueba indica que tiene eh, una bacteria común a causa de estas úlceras en el estómago, como es el Helicobacter pylori, que lo vamos a ver luego, que el médico obviamente puede recomendar lo que son antibióticos combinados con lo que son medicamentos supresores del ácido. Bien, también hay antidepresivos en dosis obviamente bajas, que los antidepresivos tricíclicos y los medicamentos conocidos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Tomados en dosis muy bajas, pueden ayudar a inhibir también la actividad de las neuronas para controlar el dolor
intestinal. Bien. Después tenemos los medicamentos, obviamente, para aliviar lo que son las náuseas, que son los medicamentos antieméticos. ¿Sí? Si una persona siente náuseas después de comer, este medicamento puede, el médico, perdón, puede recomendarte un antiemético, que puede ser meticlícida, también prometacina. Sí, hay varios. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos que perdón, en estos casos, si la persona sufre de dispepsia? ¿Sí? Primeramente, obviamente, vamos a ir al médico. ¿Bien? Pero después existe una terapia conductual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trabajar con lo que es un asesor o un terapeuta puede ayudar también a aliviar esos signos y esos síntomas, ¿sí? Que no mejoran ni siquiera con los medicamentos. ¿Por qué? Porque el terapeuta, o el asesor en este caso, puede ser también, puede ayudar a ¿qué? A enseñarte esas técnicas de relajación, ¿sí? Que nos ayudan a uno a afrontar esos signos y esos síntomas. ¿Sí? Y también pueden aprender diferentes formas para reducir el estrés, ¿sí? Para evitar, obviamente, el dolor de estómago no ulceroso, obviamente. Bien. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es apendicitis. Le voy a dar un pantallazo porque tenemos 7 minutos. Pero, ¿o quedó alguna duda sobre lo que vimos recién de dispepsia? ¿Venimos bien? Siempre por ahí lo que yo digo es un poquito más de información de lo que ustedes tienen, ¿sí? No, Sí, porque no, yo lo estaba buscando, que ya lo imprimí, le estaba acá y había cosas que no están acá. que no, pero escuchen por las dudas. Sí, por supuesto. Soy mala a veces, Mariela. No, mentira. No. Yo también busco información desde otro lado y les cuento desde mi lado de paramédico lo que yo sé, pues si no también sería muy aburrido que yo les lea el PDF en una clase. ¿O no? Bien. Bueno, entonces vamos a dar un pantallazo a lo que es la apendicitis para seguir con otro tema, porque no sé si vieron que es bastante largo todo lo de aparato digestivo. Hay varias enfermedades que hay que verlas. Entonces, la apendicitis, que es una inflamación del apéndice. El apéndice es una bolsa en forma, dijimos, de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen. Bien, la apendicitis provoca que ese dolor en el abdomen bajo derecho, ¿sí? Pero ¿qué sucede? En la mayoría de las personas, ese dolor comienza ¿dónde? Alrededor del ombligo y luego se desplaza, ¿sí? Y a medida que la inflamación va empeorando, ¿sí? Ese dolor de apendicitis se incrementa, ¿sí? Y al finalizar,
Se hace cada vez más intenso, más intenso y más intenso. ¿Alguien fue operado de apendicitis acá? ¿No? Mi hermano. Te habrá contado lo que sufrió. Porque realmente, yo tampoco nunca me operé de apendicitis, pero tuve familiares que tuvieron apendicitis y era algo que, puedo decir, o sea, según lo que ellos manifestaban, era ese dolor de me estoy muriendo, literal. Sí, mi hermano se arrodillaba, juntaba las piernas así porque se moría del dolor, sí. Sí, sí, totalmente. Y por ahí cometemos muchos errores, los que somos madres y padres, de decir, le duele el estómago. Y ese dolor de estómago resulta que no era nada que ver, le duele la panza porque comió. Mi mamá hizo un té. Un té, mira, sí, porque estaba seguro mal del estómago, había comido a reventar ese día y bueno, por eso tiene el dolor, no es por otra cosa. Pero puede ser, ¿por qué? Porque como dije, el dolor comienza alrededor del estómago. Entonces lo podemos decir que es un simple dolor de panza y bueno, y después con el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier persona puede tener, obviamente, apendicitis. Lo más frecuente es que ocurra en personas de entre 10 y 30 años de edad. ¿Sí? Y el tratamiento, ¿cuál es? La extirpación quirúrgicamente del apéndice. ¿Bien? Bien. Bueno, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Nos quedan varios por ver. Yo les podría decir que esto nos va a llevar mínimo 2 clases más seguro. Son muchas enfermedades, así que tómenlo con calma y después lo que es el tratamiento de cada una de ellas, ¿sí? El tratamiento farmacológico de cada una de ellas. Estoy terminando de hacer el PDF, discúlpenme que todavía no se lo subí, pero voy a tratar de terminárselo porque son muchos nombres de muchos medicamentos. No es que, o sea, en lo que es el tratamiento, les aclaro ahora, tenemos el nombre comercial, quién lo fabrica y después, digamos, los componentes del medicamento, hasta en miligramos, mililitros. No quiero que se sepan qué tiene cada medicamento, ¿sí? Pero yo se los pongo igual para que ustedes lo sepan qué contiene cada uno de esos medicamentos analgésicos y demás del tratamiento farmacológico de cada una de estas enfermedades. Bien, para que no se vayan asustando cuando después me vean ese PDF me van a querer matar y no quiero que se me vaya. Bien, bueno, entonces hasta acá vamos a llegar el día de hoy y nos estaremos viendo el próximo martes. Buenísimo. Nos vemos el martes entonces. No, nos estamos viendo. Un saludo a todos. Saludos. Quiero salir. Y a mí no me deja terminar la grabación.